Muy buenas, vamos a resolver el ejercicio de probabilidad que cayó en la opción B de la convocatoria extraordinaria de 2019 de la Comunidad de Madrid para Ciencias Sociales. Lo que pasa es que quiero que también lo veáis los de Ciencias Naturales o Ciencias Puras, porque también os puede entrar este tipo de ejercicio porque este tema es común y este ejercicio me parece curioso, porque este tipo de ejercicios generalmente se os suele dar peor. Y entonces me parece interesante que lo llevéis preparado por si acaso os cae algo parecido. Os leo. Sean A y B dos sucesos, te dan como dato la probabilidad de A, 0,3, la probabilidad de B sabiendo que sucede A, que es 0,4, y la probabilidad de B sabiendo que sucede la negación de A, que es 0,6. Y te piden que calcules en el apartado A la probabilidad de A sabiendo que sucede B, y en el apartado B la probabilidad de que no suceda A o del suceso contrario de A sabiendo que sucede el suceso contrario de B. Entonces, este se convierte básicamente en un ejercicio en el que tenéis que saberos muy bien todas las fórmulas, aplicar la ley de De Morgan y ir sustituyendo con muchísimo cuidado. Entonces, leído el enunciado, vamos a por él. Bueno, lo primero que nos piden en el apartado A, o lo que nos piden en el apartado A, es la probabilidad de A sabiendo que sucede B. Y eso sabemos que es la probabilidad de la intersección de A y B partido de la probabilidad de la condición que es B. Entonces, miramos y no tenemos ninguno de los datos, ni el numerador ni el denominador, con lo cual con los datos que tenemos que jugar para ver cómo sacamos el resto de datos. Teniendo mucho cuidado porque son probabilidades compatibles, con lo cual no podemos dar por supuesto cosas que se pueden dar si son probabilidades incompatibles. Entonces, dicho esto, ¿qué tenemos? Como dato tenemos la probabilidad de B sabiendo que sucede A. Y eso sabemos, que es la ley de Bayes, que es la probabilidad de la intersección de A y B partido de la probabilidad de la condición que es A. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues resulta que la probabilidad de B, sabiendo que sucede A, la tenemos como dato y la probabilidad de A también la tenemos como dato. Y resulta que el numerador, que es la intersección de A y B, es exactamente el mismo numerador que para la probabilidad de A sabiendo que sucede B, porque es la intersección. Con lo cual, como tengo los dos datos, puedo extraer de esta fórmula la probabilidad de la intersección de A y B, que me servirá para colocarla en el numerador de lo que me están pidiendo. Entonces, despejo y la probabilidad de la intersección de A y B será igual a la probabilidad de B, sabiendo que sucede A por la probabilidad de A. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección de A y B será 0,4 por 0,3, que eran datos, y eso me da 0,12. Ya tengo el numerador. Ahora tendría que calcular la probabilidad de B. Pero miro todo lo que tengo, los datos que tengo, y ¿cómo puedo sacar la probabilidad de B a partir de los datos que ya tengo? Pues actuando con las probabilidades totales. Entonces, la probabilidad de B es igual a la probabilidad de que suceda B sabiendo que suceda A por la probabilidad de A, es decir, hacemos la probabilidad condicionada de B, o sea, la probabilidad de B a partir de la probabilidad condicionada de A, porque la tenemos como dato, más la probabilidad de que suceda B sabiendo que no sucede A, porque también la tenemos como dato. ¿Por qué? Porque la probabilidad del suceso contrario de A sí que sabemos que es el complementario, es decir, 1 menos la probabilidad de A, que sí que es dato. Con lo cual, hemos conseguido sacar la probabilidad de B a partir de los datos que nos daban en el enunciado. Entonces, la probabilidad de B de esta forma será 0,4 por 0,3 más 0,6 por 1 menos 0,3. Y eso nos da 0,54. De tal forma que ya tenemos el numerador y el denominador de la probabilidad condicionada que nos pedían, la probabilidad de que suceda A sabiendo que sucede B, que es 0,12 partido de 0,54, y eso me da 0,222. Y con ello habríamos acabado el apartado A. Ahora vamos a por el apartado B, que nos pedía la probabilidad del suceso complementario o contrario de A sabiendo que sucede el complementario o contrario de B. Eso es exactamente igual a la probabilidad de la intersección de esos dos sucesos partido de la probabilidad de la condición. Entonces, la probabilidad de la condición la tenemos,
porque es 1 menos la probabilidad de b, que la calculamos en el apartado A. Entonces el denominador lo sacamos fácil, que es 1 menos 0,54, 0,46. Para sacar el numerador tenemos que aplicar la ley de De Morgan, sabiendo que la doble negación pasa a una única negación cambiando de intersección a unión. Es decir, la probabilidad del suceso complementario de la intersección de los sucesos complementarios de A y B es lo mismo que la probabilidad de la unión de la negación de A y B. Con lo cual, sabemos que ese podría ser nuestro numerador. ¿Qué pasa? Que nosotros, con la fórmula general de probabilidad, podemos sacar la probabilidad de la unión de A y B, porque tenemos los datos. ¿Por qué? Porque la probabilidad de la unión de A y B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B. Y aquí tengo todos los datos, porque la probabilidad de A era dato del ejercicio, la probabilidad de B la saqué en el apartado A y la probabilidad de la intersección de A y B también la hice en el apartado A. De tal forma que puedo sacar la probabilidad de la unión de A y B como 0,3 más 0,54 menos 0,12. Y eso me da 0,720. ¿Qué pasa? Que la probabilidad de la negación de la unión de A y B va a ser la complementaria, es decir, 1 menos la probabilidad que acabo de calcular de la unión de A y B, con lo cual la puedo obtener, que es 1 menos 0,720, que me da 0,280 o 0,28. Con lo cual, ya tendría tanto el numerador como el denominador de la fracción de la probabilidad que me están pidiendo. Entonces ya simplemente sustituyendo la probabilidad del complementario de A sabiendo que sucede el complementario de B, o el contrario de la probabilidad del contrario de A sabiendo que sucede el contrario de B, es 0,280 partido de 0,460. Y eso me da 0,609. Y con esto habíamos acabado el ejercicio. Personalmente, yo pienso que estos ejercicios son un poco más enrevesados porque son un poco más abstractos y cuesta un poquito más verlos. Pero como sabéis, es fundamental saberos todas las fórmulas, ir jugando con ellas, ir jugando con los datos que os dan y tener mucho cuidado de no dar por supuesto que sucesos complementarios son incompatibles. Esa es la clave. Os sugiero que repitáis el ejercicio, que cojáis el enunciado, que lo intentéis hacer, que veáis que lo tenéis clarísimo. Cualquier duda o cuestión me lo ponéis debajo que os ayudo. Y os sugiero también que después de hacer este ejercicio os veáis el modelo de 2020 que han planteado en la Comunidad de Madrid para Ciencias Sociales, porque también os puede servir para practicar este tipo de ejercicios. Aunque el de 2020 de la Comunidad de Madrid de Ciencias Sociales, modelo B, creo que es, desde mi punto de vista es más fácil que este, con lo cual si entendéis este, el otro os va a parecer bastante más sencillo. Así que nada, espero haberos ayudado, lo dicho, cualquier cosita me lo dejáis abajo y mucho ánimo y mucha fuerza, que ya sabéis que de esta aprobamos juntos. Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita, así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.